Bueno, continuamos con el 27º foro de estudiantes de filosofía. Vamos a pasar con la siguiente ponencia que se llama Análisis de la corpósfera a nivel 1, el rostro, desde el mundo en el Tractatus de Wittgenstein, por Nicolás Ortiz Garcés de la Universidad Industrial de Santander. Adelante, Nicolás, tienes la palabra. Buenas Nicolás, tardes. eso, el micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, sí, señor. Bueno, pues agradecer este espacio que me da, pues la revista primeramente, a los asistentes. Gracias por la disposición que tienen todos. Y comenzamos. El título es Análisis de la corposfera, nivel uno, el rostro desde el mundo en el Tratado de Wittgenstein. Para este inicio, quisiera hacerlo a partir de una introducción, el problema, después dar los tópicos eh, y pues seguirlo desarrollando. Bueno, en esta introducción, pues podemos preguntarnos por qué el sujeto, al ver la multiplicidad de rostros que tenemos, ya sea en la red social, en la vida que vemos al pasar y el de nosotros mismos, ¿por qué hemos dejado de interesarnos por eso, por el cuerpo, por el rostro? Y es esta falta, por esta falta que hemos dejado y hemos dejado de preguntarnos por la profundización y hemos entendido de forma somera este rostro, este cuerpo, ya sea por las plataformas que tenemos, Instagram, Facebook, WhatsApp, y por lo que vemos. Entonces, para sintetizar, quisiera decir, el problema que encuentro es la suposición de esta fasomera, porque se pierde el complejo del sistema del rostro, de, de este cuerpo. Entonces, ¿desde dónde lo podemos tomar? ¿Desde qué parte? Entonces, si ya el problema lo hemos encontrado, ¿desde qué punto lo vamos a tomar? Y bueno, acá esto encuentro dos luces y es a partir de Finol, que esto hace un estado juicioso sobre qué es este cuerpo, este, pues la delimitación que yo hice fue el rostro, y él hace este trabajo muy juicioso y nos introduce que este límite es en el mundo, lo menciona, pero no entendemos a profundidad si este rostro, este cuerpo, este mundo qué es, ¿sí? Él lo explica en la interpretación que hace el sujeto en el mundo, es un límite. Entonces, para hacerlo más limitante, ser lo más precisos, entonces se podría utilizar las, las anotaciones que hace Wittgenstein en el tratado. Entonces, siguiendo esto, enunciando este problema, entonces el problema es encontrar qué se supone a partir de los trabajos, del trabajo que hace Enrique Fiñol en el límite del mundo de Wittgenstein. Pues los tópicos son primero hacer dos exposiciones eh, de Enrique Finol que nos va a dar estas bases para después hacer el limitante a partir de Wittgenstein y después hacer un análisis y las conclusiones. Bueno, el rostro de la corposfera, eh, cuando Finol, que es un semiótico, nos habla de la corposfera es porque él comprende este cuerpo que está sujeto y está significante
por todo lo que existe en él, es decir, las limitantes, los elementos que conforman ese cuerpo hacen que sea un sistema complejo y denso. Entonces, pero es que él lo habla de cuerpo esfera. En este apartado, pues voy a hablar del cuerpo porque nos atañe. Es importante entender por qué el cuerpo y después se hace la división del rostro, porque es muy denso muy extenso este tema. Entonces, para hacer ese análisis. La semisfera, que es atravesada por las fronteras internas, como lo decía este cuerpo, que el primer límite, y para entender si este cuerpo tiene que tener un límite primero, que es este cuerpo como primera instancia, como lo estábamos diciendo, en el cual, esto es a partir del cuerpo, por el cuerpo donde se hace la semiosis. Es importante este cuerpo cuando queremos significarlo, donde comienza y donde termina. Y, y en su totalidad presencial y protagónica en el mundo, video donde podemos encontrar, construir la interpretación del mundo. Acá Pinol nos muestra cómo este mundo es la interpretación, este mundo este mundo es interpretado por los sujetos, y yo le añadiría, como lo hace Wittgenstein, que claro, es a partir del sujeto como hace esta interpretación, pero también es importante los elementos que están en el mundo, esta sustancia, diría Wittgenstein. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la interpretación de este mundo sin los elementos, y es importante aclararlo. Entonces, a partir de, de este cuerpo, vamos a segmentarlo, y van a ser tres, que van a ser alto, la parte de la cabeza, el tronco y después los extremos, como lo hace. Entonces, alto el rostro, medio el tronco y los extremos bajos. El primero y es importante que el rostro, porque es a partir del rostro en que encontramos una de las maneras que transmitimos significados y que nos transmiten interpretaciones. Es el rostro el que nos da nuestra identidad y también nuestro nombre, como lo dice Rinol. Hay que hacer una aclaración, y es que, como se han dado de cuenta, me he referido siempre al rostro, y es que el rostro es la construcción que se hace a partir de la cara, que es lo natural, y como lo define Vázquez Rodríguez. Este rostro es un conjunto de símbolos de datos articulados cuyo modelo es equivalente a una hendidura. Es decir, es- tiene unos elementos que hacen que todo fluya, pero también que se utilicen los elementos para explicarse de manera individual, como serían los ojos. Los ojos se pueden definir y se pueden entender de manera individual, pero también cuando los estamos interpretando en otro rostro, los entendemos también en un conjunto en el cual nos da una significación compleja. Entonces es importante este rostro entender que tiene un alfabeto, unos elementos dados, sea mentón, dientes, boca, nariz, pelo, la piel. Es importante porque a partir de ellos el sujeto los utiliza de manera compleja y conjunta para explicarse a sí mismo. También entender que este rostro es a partir de los contextos, y no se puede salir de la interpretación también de que está en el lugar. Este rostro no puede ser aislado y entenderse así, sino que tiene que ser interpretado y tiene que ser relacionado con otros rostros para entenderse. Hasta aquí es la parte del rostro, es un poco somera, pero
para seguir esto con la ponencia. A partir de los elementos que hemos encontrado en Fignon, ya podemos entender que este rostro está en un mundo que se interpreta y que lo interpreta. Este mundo, como lo vemos en el Tractatus es un libro en el cual se fundamentan 7 proposiciones, el cual el, fundamenta lo que quiere decir Wittgenstein, su verdad que es el mundo, y es muy importante. Como lo vengo diciendo, es este tratado en el cual vamos a encontrar este mundo. El mundo, como lo define él en su primer esta proposición, el mundo es el hecho, es el caso. Y esto nos viene diciendo de que el mundo es aquello en el cual el sujeto interpreta las sustancias que hay y lo simboliza a partir del lenguaje, a partir de las, del arte, ¿sí? De la música, lo interpreta y estas interpretaciones pueden ser verdaderas o falsas. Un experto que, de Wittgenstein es Kenny, que es un filósofo inglés, y nos ayuda a comprender que el tractato es una teoría de la representación. Esta teoría de la representación se da por medio de la proposición que debe que ser considerado a que es una representación puede ser fiel o infiel. Es decir, esta proposición que es el que utiliza Wittgenstein para desarrollar su idea a través de la representación que hacemos del mundo puede ser fiel o infiel, es importante. Más específicamente es el sentido del valor y de la verdad. Además de utilizar los elementos en los cuales cuando se hace estas representaciones que tienen que tener una conexión, lo hace a través de una dimensión espacial de lo real. Esta dimensión de lo espacial y de lo espacial tiene que tener esta conexión. ¿Por qué? Porque esta conexión hace que se entiendan los elementos en el cual se representan, en el cual están contenidos. Los objetos que se representan también en la estructura, y es que estos elementos, estas proposiciones, aparte de que tienen una dimensión espacial, deben que tener una estructura, y es una relación en el orden en el cual se representa. Para hacer la relación de lo representado a lo real, se le llama la forma pictórica. Esta forma pictórica es lo común a lo real, y es lo que hace esta relación. Y es que nos da la posibilidad entre la relación de los elementos y que sepamos que uno es la cosa representada y la otra cosa es lo real. Como decía, una disposición espacial. Y es importante acá y hacer la anotación que es cuando en el pensamiento, y es el pensamiento, esta pintura lógica, esta, esta, esta forma pictórica en el cual tiene que tener una lógica. El pensamiento no se puede salir de la lógica, porque es así como está el mundo, estas sustancias que nos dan las bases. Por tanto, el pensamiento no puede representar la lógica y la ilogicidad de la forma pictórica del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que siendo el pensamiento forma pictórica del mundo, es decir,
la forma en que el pensamiento es la forma representacional que hacemos, que se hace del mundo, no puede representar la lógica, porque la lógica es la forma pictórica del pensamiento. Esto, puesto que toda pintura debe ser comparada con la realidad, es una, una anotación que hace Wittgenstein, y es que no pueden haber pensamientos a priori, dado que la figura pictórica, la forma pictórica, no puede ser anterior a la realidad, como lo podríamos encontrar en Kant, sino que es la sustancia lo que viene siendo anterior. El pensamiento es la relación entre la proposición y el estado de cosas, lo que veníamos diciendo. El, el pensamiento es aquel intermedio que hace que sea entendido esta realidad, de la realidad a la proposición. Es esa conexión que hay. El lenguaje es una proyección posible de las cosas en el método. Del método de proyección es el pensar. Y el pensamiento es la figura pictórica del mundo. Es esa relación que hace el ser humano con el mundo, que lo representa a través del lenguaje, de la proposición. Para ser más pedagógicos, pues acá es una gráfica y pues se podría entender que el pensamiento es ese intermedio que utilizamos nosotros para representar, ese intermedio que utilizamos para representar ese mundo en el cual el pensamiento utiliza el signo proposicional, es decir, el lenguaje, como figura pictórica de ese mundo. Y el pensamiento el pensamiento es la figura pictórica del mundo. Y a todo esto se le llama la línea de proyección. Bueno, a partir de lo expuesto y de lo dado, podemos hacer un análisis, y es que ese análisis, la cara que vendría siendo lo natural, lo primero, es esa primera forma que se transforma en el rostro y es forma pictórica, porque es la construcción que nosotros tenemos a partir de las formas en que se da este rostro, es esa formación y esa construcción que tenemos a partir de las expresiones, de los elementos, del contexto que trae el rostro. Este mundo que está sujeto, está en el mundo y hacia en el mundo, es decir, no se puede salir esta, este cuerpo, este rostro, no se puede salir más allá del mundo porque está sujeto a una interpretación, es como si estuviera encerrado, no puede salir más allá. Eh, También podríamos, y es esa anotación que hago, y es: el planeta es el hecho, este hecho se separa de sustancias, formas, estructuras, espacios lógicos, y al final el ser humano, el ente, en el proceso de la interpretación de sí mismo, puede comprender el concepto de rostro, y es que a partir de él entiende y hace esta interpretación en el cual una parte es esa interpretación que hacemos todos de ese rostro, y que le damos unas características de belleza, de fealdad, de, de extraño. Y para concluir, el rostro tiene un valor en la sociedad ya predispuesto y categórico, el cual se juzga a primera mano si es bueno o malo, y es que es esa predisposición que nosotros tenemos para hacer
ya ese juzgamiento, ¿no? No hacemos ese análisis antes de juzgar, sino que solamente lo, lo entendemos como todos lo entendemos, esa belleza superficial. Y es solamente esos elementos y no entendemos o no hacemos esa interpretación también de las relaciones que hay con otros sujetos. El rostro se piensa en la categoría humana y no va a salir de él, porque ya está contenido por sí y para sí. Eh, para hacerme entender esto, veamos la imagen. Este sujeto, esta persona, se llama Black Alien y su meta o su forma de comprenderse es haciéndose un alien. Pero es casi imposible. ¿Por qué? Porque este sujeto se contiene y contiene el rostro, este rostro humano, aunque lo quiera distorsionar y sí puede cambiar algunas facciones, no puede salir de esa, de ese, de ese concepto, de esa forma de rostro, porque todavía las contienen. Si lo vemos, tiene todavía un mentón, tiene ojos, tiene pómulos, aunque estén distorsionados, tiene nariz, aunque no se vean las orejas, todavía funciona. Entonces, no podrá llegar a esta forma o a esta meta de que quiera ser un alien, sino que siempre va a tener esta categoría y se va a entender así. Como lo veníamos diciendo, la carencia del análisis hace que se acepten las imposiciones de un sistema para catalogar como hermosas a las facciones faciales de unos y de otros antiestéticas. Entonces, no hacemos o está ya dado en esta sociedad de que no hagamos esas relaciones o las otras relaciones que hay que tener en el rostro, como es la interacción de otros, que esto también podríamos hacer un análisis de lo que se hace bello o bella, aparte de lo que ya se comprende. Y gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Vamos a dar un espacio de 15 minutos para preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano o hacer las preguntas por el chat. Buenas tardes, Nicolás. Yo quisiera comenzar haciendo una pregunta muy breve que tiene que ver con analizar o entender un poco cuáles son las consecuencias que tiene para la vida personal de los sujetos el poseer un rostro bello, un rostro feo, juzgado según los conceptos de la sociedad en la que se encuentre. En ese sentido, ¿cuáles crees tú que son esas consecuencias positivas o negativas eh, que hay para los sujetos, individuos en relación con los otros, el que se juzgue un rostro como bello o como feo? Eh, las consecuencias que trae, por ejemplo, un rostro, primero que el sujeto lo tiene por naturalidad la mayoría de veces y que es felicitado y es mencionado y que es bello. Y en primera instancia el sujeto va a entender que es bello y se va a acostumbrar, ¿sí? Debe que tener cuidado porque puede llegar a lastimar a los otros que no son así, o puede priorizar a los que son como él. Entonces, en este sentido, la persona con un rostro socialmente bello hace que tenga ya una exposición en la sociedad. Si vemos que los rostros bellos hacen que tengan una categoría primordial y son entendidos como sujetos que ven que tener alguna posición cultural elevada, aquellos de que tal vez no tienen un rostro bello socialmente. Por la otra contraparte, aquel sujeto que tiene
un rostro feo en la sociedad, tiene que primero pues aceptarse, porque es difícil y es casi como si fuera una maldición tener una diferencia en la rostricidad que no sea simétrica. Y es juzgado, y es tachado, y es burlado. Si vemos en los colegios, también es una de las partes en que hacen estas anotaciones. Y el sujeto tiene que hacerse un análisis, tiene que pensarse por qué no es aceptado y cuáles esas, esas, esas características que lo hacen diferente y que tiene importancia y que podemos entenderlo como ello, desde otra parte, ¿sí? Entonces, es esa como diferencia de esas consecuencias que yo comprendo, que puede pasar que para el sujeto que nació naturalmente con un rostro agraciado, se le será difícil, si no es educado o si no lo hace por él, que comprenda y que entienda de que también otros rostros también son bellos y tampoco discriminar el otro. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Nicolás. En este momento, uno de los asistentes nos hace una pregunta por el chat. Él dice, Yar Ortiz, si hay un maleante que ha hecho estragos en la sociedad y este se cambiara el rostro con una especie de cirugía estética y quedara hermoso o hermosa, la sociedad lo aceptaría. ¿Qué opinas a este respecto? Uy, pues en una instancia, primeramente, si no se conoce este sujeto, pues pasaría como desapercibido. Son, porque es lo primero que entra a la mirada. Si es lo primero que encontramos y es un rostro, y un rostro socialmente bello, causa atractivo, causa curiosidad. Y en una primera instancia, si este sujeto no se desconoce, pues entrará con normalidad a esta sociedad, pero ahí entraríamos a entender cuáles son estas relaciones, interpretaciones que pueda hacer este rostro, porque independientemente de si se cambia un rostro o, o mantiene su rostro, este rostro mantiene unas ciertas interacciones con los elementos. Los elementos del rostro mantienen una interacción que lo hacen único, ¿sí? Y esto daría a un análisis de si sería aceptado o no, más, más que el cambio de la cara. Excelente. Tenemos otra pregunta de parte de Jefferson Puentes. Él nos dice, ¿es más fácil la existencia para una persona bella físicamente? Sí, totalmente. Totalmente, porque es difícil, y no lo niego, es difícil que esta belleza que entendemos entre los elementos que hay en la cara, en el rostro, sean aceptados socialmente, históricamente. Si vemos, es difícil que una persona, es, es fácil que una persona bella suba de nivel, ¿sí? Más que una fea, socialmente. No quiero ser Adelante, Isaac, tienes la palabra. Hola, mucho gusto en saludarte. Bueno, me parece muy interesante tu propuesta, ¿no? No había visto digamos, no había visto esa postura de Wittgenstein. Digamos que lo había conocido por otros ámbitos, ¿no? Pero siempre nos sorprende Wittgenstein con algo por ahí, ¿no?
Mi aporte es el siguiente, ¿no? Yo este tema lo leí en un texto de Schopenhauer que era Los Parerga y Paralimpómena, específicamente en el 1. Esa relación, creería yo, y es más una pregunta, un aporte de pronto para alimentar un poco tu investigación, cuando Schopenhauer está hablando de la demonología, es decir, cuando está hablando de temas de felicidad, habla precisamente de este tema de la belleza, de la fortuna que tiene el bello en una sociedad, por supuesto, y que lo ubica dentro del marco de los privilegiados. Eso me parece ahí como interesante porque precisamente en una colectividad como esta, donde la estética demarca también la posición del sujeto, de hecho, no es una mentira, por ejemplo, lo que nos venden con los reinados de belleza, y también con los hombres musculosos, los hombres esbeltos y demás, y que lo vemos en las cuestiones, en las propagandas de perfumes o en las novelas, donde los bellos son los que tienen los mejores papeles por lo general. Entonces me parece un tema apropiado y también cómo entonces el tema de la belleza está asociado a la cuestión de la felicidad. Ahora, la discusión no es si una felicidad superflua o si es una felicidad permanente, ¿no? Sino que puede ser, digamos, una discusión del orden de cómo la belleza nos genera felicidad. Esa es como la cuestión que podría generarse en un parangón entre Wittgenstein y Schopenhauer. Me parece que sería interesante de tu parte en el marco de investigación que vienes desarrollando. Muy buena investigación, la escuché completamente y bueno, era ese el aporte que te quería hacer. Ok, muchísimas gracias Isaac. Sí, comprendo totalmente y es súper interesante cómo los sujetos o las personas que han nacido con este rostro se han aceptado de manera socialmente más rápida y, y se utiliza como una forma de venderse, como tú lo decías ahí en tu aporte, en tu comentario, cómo aceptamos rápidamente, cómo se nos vende esta belleza, se nos venden objetos con las con caras, con rostros esbeltos, con, con cuerpos que son estéticamente inalcanzables. ¿Sí? Si vemos, la mayoría de personas somos muy diferentes, no tenemos ese prototipo de cuerpo que nos venden en esta sociedad, sino que somos distintos y ahí yo encuentro tal vez esta belleza que es estas interacciones que tienen los cuerpos y las caras, que era el- la limitación de esta ponencia y que debería que ser a partir de esas relaciones que encontramos a partir de nosotros, a partir de los otros y a partir de una complejidad que tenemos entre todos, sí, hacer esa construcción de las relaciones que hacemos con los demás, ¿sí? No prejuzgar si tengo los ojos claros o oscuros o soy de piel negra, si tal vez mis ojos son cálidos o si son simétricamente, si tengo una nariz respingada. Entonces, muy valioso ese aporte que me haces para agregarlo en esta investigación. Muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta de parte de Johan Vargas. Adelante, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, Nicolás. Mi pregunta es si hay como una petición de honestidad en esta relación que estás realizando entre, pues no petición en el sentido negativo, sino pues como que se necesita una cierta honestidad en esta relación entre lenguaje y rostro. Lo pienso porque, pues, si uno se apega a la teoría pictórica del Tractatus, si uno describe el estado real de las cosas, o el estado de cosas dadas, uno como que no podría decirle a alguien que no es feo. ¿Me hago entender? O sea, por medio del lenguaje uno tendría que estar obligado a describir, aceptando pues que existe algo así como una idea de belleza o un parámetro último de belleza que es feo y uno no podría como salirse de esa condición a la hora de comunicarlo mediante una proposición, que eso sería ir como en contra pues de la teoría pictórica. Entonces no sé si tú estarías como de acuerdo con esta conclusión que
que acabo de encontrar pues en tu trabajo o crees que eso se puede eh, cambiar, matizar? Gracias. Muchas gracias, Joan. Me dejaste pensando. Y esto sí es verdad, es un poco esto idealista, podríamos decir que es la palabra que utilizaríamos con Wittgenstein, que es este lenguaje, como tú lo decías, este lenguaje de la proposición de la forma pictórica que debería que, no podríamos decir si es bello o fea, sino que deberíamos que escribirla, pero es a mi consideración y a las interpretaciones que hago al texto del Tractatus, Wittgenstein después nos va a completar y decir el, el lenguaje que se utiliza cotidianamente no es así, ¿sí? Y en esta forma yo soy pragmatista, soy práctico y digo, listo, pues si el lenguaje no es así, pues debemos que separarnos un poco de esta forma idealizada porque no podríamos salirnos del contexto de cómo se mueve este mundo, ¿sí? Y en este sentido sí hay que darle un valor de belleza o de fealdad para resignificarlo, ¿sí? Para resignificar esta forma de belleza de la profundidad que vemos que encontrar en el rostro. No sé si te respondí. Bueno, parece que queda un poco más de tiempo. Tenemos unos 3 minutos. Vamos a contestar, por favor, estas últimas dos preguntas que tenemos en el chat rápidamente. La primera dice, desde tu perspectiva de análisis, ¿cuál sería la relación entre estética y ética? Y por otra parte, esta pregunta es de Obed López y la segunda es de José Alzamora. Él nos dice, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Para las personas en ocasiones es primordial la estética al pasado del individuo solo porque éste sea bello. Esto lo pregunto porque se han conocido perfiles de reclusos estadounidenses que han sido violadores y asesinos, pero por el simple hecho de ser personas hermosas para la sociedad consiguen casarse y formar nuevas parejas, casi olvidando su turbio pasado. Sí, vale, la primera, de la relación que hay entre la belleza entre la belleza y la ética se torna un poco grisáceo, un poco un matiz. Y es que ya estamos ahondando en, en comportamientos en el cual el sujeto entra en una sociedad y hace unas interacciones con los otros. En este sentido, ya traspasa en un primer plano lo bello, pasa en un primer plano está, en primer plano lo que hay, lo que encontramos en las interacciones del rostro de un primer plano. Y ya pasamos a también a entender las acciones y a entender cuáles son esos porqués lo hacen las personas. En este sentido, pues deberíamos un poco más investigar para poder encontrar si hay si la relación entre el rostro, en este sentido, este rostro, hay hay una parte en la cual interviene en la ética y si es importante para nosotros esta belleza del rostro en las interacciones que hay con las personas y cómo lo juzgamos. Y la segunda, que era de cómo un rostro puede ser esto utilizado pues, para que el sujeto sea entendido como un sujeto bello y bueno y pues que pase desapercibido sus cosas. Y sí, sí es verdad, es como una tacha, un, como un problema que tenemos en nuestra sociedad y es que nos, nos, nos
nos limitamos a solamente ver el rostro en una primera forma y no nos a una forma superficial. Y esto hace que no comprendamos la complejidad que tienen estas personas y hacen de lo que hacen lo que quieren y no son juzgados por el Estado. Agradecemos a Nicolás Ortiz por su presentación. Muy interesante todo este tema del rostro. Y a continuación vamos a pasar entonces a la última ponencia. Muchísimas gracias por todo. Espero que esto